Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas, semana importante para la política ecuatoriana. Mañana con seguridad tendremos nuevo vicepresidente de la República. En la Asamblea hay más de 100 votos para elegir a Otto Sonnenholzner. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Ya les damos más detalles. Empezamos con otros temas de la Asamblea. La Comisión de Derecho de los Trabajadores aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Hubo cambios de última hora, se lo contamos. En el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación se deja de lado a la Defensoría del Pueblo y todas las atribuciones de la Supercom, una vez que sea eliminada, pasarán al Cordicom. Más que todo por la Defensoría del Pueblo, que ha sido muy clara en especificar que no puede ser juez y parte. Y en esa lógica me parece que es indispensable dejar que el ciudadano pueda defenderse mediante la vía constitucional. También se establece que las sanciones pecuniarias que interpuso la Supercom deberán ser revisadas. Si hemos dicho que la Ley de Comunicación ha sido punitiva, sancionadora, de forma injusta, estamos aceptando que ellos deben pagar las sanciones. Más bien debe ser revisado nuevamente. Los medios de comunicación podrán, si se aprueban las reformas, emitir publicidad de bebidas de moderación de hasta 5 grados de alcohol. La preparación de la cerveza artesanal. Ellos también necesitan que se conozca aquello. Abrir la posibilidad de que nuevos emprendedores puedan estar en el mercado. Además, se decidió que los anunciantes privados deben distribuir equitativamente la pauta publicitaria en medios de comunicación regional o local, lo cual no será inferior al 10% en poblaciones menores a 500.000 habitantes. En las grandes ciudades tienen repetidoras en diferentes partes del país. Entonces los medios locales jamás tienen acceso a la publicidad por parte de estas empresas. Aunque hubo algunos reparos en los cambios. Si nosotros pensamos en la ley del adulto mayor, efectivamente no nos permitieron cambiar una sola coma ni de reconsiderar. El segundo debate se puede modificar cualquier parte del texto. Finalmente, con 7 votos a favor y 3 en contra, se aprobó el informe para segundo debate que podría llegar al Pleno de la Asamblea en los próximos días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Lo que les decíamos en el inicio, Otto Sonnenholzner conseguiría más de 100 votos para ser elegido vicepresidente de la República. Mañana la Asamblea Nacional está convocada a las 10 para elegir al sucesor de Alejandra Vicuña. Ninguno de los candidatos a la vicepresidencia tiene impedimento legal. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, quien anunció entregarán todos los documentos a la Asamblea para que este martes tomen una decisión. Todos los temas internos, contratos, impuestos y demás, todo está en orden para los 3 nombres de la terna. La atención se centra en el primero de la terna, Otto Sonnenholzner, quien sería el que acompaña a Moreno. Entendería yo que sí, él es el que ha recibido la mayor cantidad de respaldos, no tiene ni bienes ni capitales en paraísos fiscales. Aparecía como directivo, pero para evitar entrar en esta explicación de si es accionista o es directivo, ha renunciado ya inclusive como directivo. Y es que en el legislativo la oposición, es decir, el PSC, Suma, Creo y BIN, dicen irán por el primero de la terna. Me parece que cumple mucho los postulados de nuestro movimiento de Suma. Es una persona joven, profesional. No pertenece al círculo de gobierno, que es una persona que está preparada para poder aportar en la parte económica. Desde el correísmo posiblemente irán por la abstención, pero dicen deben debatir sobre quién será el segundo mandatario. Que se abra el debate político el día de mañana, pues se está eligiendo ni más ni menos la segunda autoridad del país. Mientras en Alianza País se evidencia una nueva ruptura que según esta legisladora se verá con la decisión que tomen este martes. Alianza País perderá toda la incidencia en el gobierno. Ni el programa de gobierno por el que le apostamos, o sea, quienes actuamos de aliados, no podemos garantizarlo. Personal de presidencia y vicepresidencia llegaron al legislativo este lunes para organizar la posesión del nuevo vicepresidente, que será electo posiblemente con más de 100 votos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Este lunes asumió sus funciones el nuevo alto mando militar. El ministro de Defensa anunció el envío de un proyecto de ley de personal y disciplina, mientras el flamante jefe del Comando Conjunto advirtió que no permitirá que mancillen el uniforme militar. Esto en alusión a los uniformados que tienen procesos penales. Los nuevos mandos militares se estrenaron en el cargo este lunes durante la ceremonia que se acostumbra en el Ministerio de Defensa.
El ministro les dio la bienvenida y recordó los retos de la institución. Debemos retornar a los cánones profesionales y de relacionamiento institucional de servicio a la patria. Anunció el próximo envío de un proyecto de ley de personal de Fuerzas Armadas que corrija distorsiones de disciplina que se permitieron durante el gobierno del expresidente Correa. No se pueda llamar la atención a un subordinado porque enseguida se tiene la demanda legal por daño moral. La nueva ley que presentaremos en la segunda semana de enero significa una nueva ley de personal y de disciplina de las Fuerzas Armadas. De su lado, el nuevo jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el general Roque Moreira, en clara alusión a los 41 uniformados de Fuerzas Armadas que tienen procesos penales por sus vinculaciones al narcotráfico y bandas organizadas, hizo una advertencia. Seremos inflexibles con quienes atentan contra su honor, con los que fomentan la indisciplina, con aquellos que mancillan nuestro uniforme. Así, la nueva cúpula de Fuerzas Armadas asumió el cargo y se espera la posesión oficial en ceremonia castrense en las próximas semanas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Faltan 11 días para que concluya el plazo para la inscripción de candidaturas y según el Consejo Nacional Electoral, solo hay 221 aspirantes inscritos en todo el país. Además, se han llevado únicamente 208 procesos de democracia interna con el acompañamiento del CNE. En medio de los anuncios de candidaturas a los distintos puestos seccionales para el 2019, el Consejo Nacional Electoral informó que tan solo han habido 208 procesos que cumplieron ya con los requisitos de democracia interna, como por ejemplo, elecciones primarias. Esperemos que en el tiempo que nos faltan poder asistir a todas para que todas puedan participar. Y las candidaturas inscritas a 11 días de que concluya el plazo suman en total 221 candidatos en todo el país. En Azuay, un total de 10, en Cañar, 71, en Cotopaxi 46, en Guaya 57, en Imbabura 10, en Loja 2, Morona Santiago 4, Napo 14, Orellana 4. Al respecto, hacen un llamado a las organizaciones políticas para apresurar su inscripción, pero sobre todo lo hacen a inscribirse con responsabilidad y así presentaron una guía de capacitación para la elaboración de los planes de trabajo. En base a las competencias de cada autoridad, más allá de eso, la parte metodológica, la parte técnica y la parte presupuestaria también. De no tener el plan de trabajo, estarían impedidos a inscribir las candidaturas. Es un requisito primordial, por eso nuestro interés de apoyarles y darles asistencia técnica para que cumplan con este requisito. También son una herramienta de verificación del cumplimiento del ofrecido. Caso contrario, la herramienta serviría para sustentar pedidos de revocatoria del mandato de las autoridades. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El número de postulantes a jueces de la Corte Constitucional se redujo a 21 con la ausencia de 2 candidatos al examen escrito. Según miembros de la Comisión de Selección, aquellos que sean elegidos deberán trabajar en más de 10.000 causas represadas. Luego de 3 meses de vacancia, la Corte Constitucional está cada vez más cerca de ser constituida. Este lunes, con el inicio de la etapa de pruebas para los postulantes a jueces, empieza a correr el plazo final. Por cerca de 3 horas, los candidatos pusieron a prueba sus conocimientos en un examen escrito. 2 de los 23 candidatos se excusaron. Uno de aquellos por una muy lamentable desgracia personal familiar. De todos los candidatos que inicialmente se presentaron, han quedado solamente 21. Entre el martes y viernes de 10 a 17 horas, los aspirantes rendirán sus comparecencias orales. Consistirá en una serie de preguntas en donde se aspira poder examinar el nivel de conocimiento que en materia constitucional tienen los postulantes. La prueba escrita es calificada sobre 20 puntos. Las audiencias orales están valoradas con hasta 30 puntos, que se sumarán a los 50 puntos producto de la calificación de méritos de formación profesional y complementaria. Según Rafael Ollarte, será difícil respetar la equidad de género en la selección. Tendría que producirse el caso en que las pruebas de uno u otro género sean inaceptables, y no creo que eso ocurra.
Esperan que a inicios del próximo año el país pueda conocer a los 9 miembros de la Corte Constitucional. Aspiramos que hasta la segunda semana de enero, tercera máximo, podamos ya tener una buena Corte Constitucional. Los nuevos miembros de la Corte Constitucional serán nombrados para un periodo de 9 años sin reelección inmediata y renovándose por tercios cada 3 años. Calculan que las causas represadas en las que deberán trabajar suman aproximadamente 14.000. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Mesa por la Verdad y Justicia presentó un informe preliminar que confirma de momento 247 casos de persecución política y judicial gestados durante el gobierno de Rafael Correa. Los casos expuestos confirmarían sendas violaciones de derechos humanos de opositores al régimen de la Revolución Ciudadana. No solo defensores de la naturaleza y dirigentes indígenas estuvieron en la mira del gobierno de Rafael Correa y un aparato judicial que sirvió de herramienta de persecución política. Las cifras y testimonios muestran a opositores y manifestantes víctimas de un sistema que no dejó cabos sueltos para la persecución, pero dejó huellas. Uno de los casos que más llama la atención es que a una persona, a una hija de uno de los acusados se le secuestró, con el fin, según dice él, según informa él, con el fin de que él pueda entregarse. En este informe preliminar de la Mesa por la Verdad y Justicia se han identificado 247 casos directamente como persecución. Y aquí hablamos de detenciones y allanamientos ilegales, procesos penales dirigidos y más. La estrategia de persecución iniciaba con la creación de un enemigo. Una vez construido este enemigo a través de la política comunicacional, se ha reaccionado con el sistema judicial. Esta vez fue el turno de las víctimas, de quienes coparon sabatinas y cadenas nacionales señalados por un gobierno que, según los testimonios, montó una persecución sistemática y estructurada para callarlos. Hubo días que en mi casa no había para comer y yo no podía trabajar. La casa de mi madre le allanaron sin orden de allanamiento en la ciudad de Ibarra. Ingresaron los policías encapuchados, le pusieron al piso a mi madre. No hubo tregua para quienes se manifestaban en contra o se declaraban opositores. Como ya les digo, las amenazas de muerte eran frecuentes de la misma policía, de la Fiscalía, del Ministerio del Interior. ¿Cómo podría él confiar en ellos? Existe un sitio que se llama la cápsula de castigo. Nunca ve el sol, cubierto con hojas de papel periódico. Me tuvieron 92 días por disposición del exministro del Interior, José Serrano Salgado. En este informe se identifican a la gran mayoría de eventos de persecución en coincidencia con el año en que se montó la trama del 30S. En 2010, 85 casos. Entre los de mayor actividad también están 2012 con 35 casos y 2015 con 25 casos. Liquidaban la vida de la gente, y liquidar la vida de la gente quiere decir que perseguían tanto que no permitían que nadie consiga trabajo. La gran mayoría de los casos denunciados tienen que ver con el gobierno de Rafael Correa, un 90%. Otros, Lenín Moreno, 5% y Lucio Gutiérrez, 2%. Por ahora la idea es investigar el comportamiento de 495 jueces y fiscales identificados como piezas clave de la denunciada persecución de Correa y una función judicial bajo su mando. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Los mayores del ejército Vicente Nájera y Wilson Reina desde hoy son investigados por el delito de asesinato y no de ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez durante la revuelta del 30S. Delito que se reprime con la pena de 22 a 26 años de reclusión. La jueza Jimena Rodríguez acogió el pedido de fiscalía y reformuló los cargos, por lo tanto la instrucción fiscal se extiende por 30 días más. Más noticias, amigos. Entre 2013 y 2018 las cuentas de Alianza País habrían recibido dinero que provenía de descuentos efectuados a los salarios de aproximadamente 500 funcionarios del IES. Este es el principal hallazgo de un informe borrador de la Contraloría General del Estado.
contratación de asesores sin ninguna justificación y con sueldos por encima de sus perfiles, la cancelación de $99,000 en salarios y aportaciones de funcionarios que ya habían sido desvinculados, el acomodo de servidores públicos de nivel jerárquico superior que no cumplían con los requisitos de ley. Estos son algunos de los hallazgos presentados en la lectura del borrador del examen especial que la Contraloría General del Estado efectuó al proceso de reclutamiento, selección, contratación y nombramiento de personal y remuneraciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018. Sin embargo, el principal hallazgo de la entidad es que a no menos de 500 funcionarios del IES se les descontó de su sueldo el monto de $378,000, de los cuales, según apunta el borrador, el 95%, es decir, $360,000, se transfirieron a las cuentas del movimiento oficialista Alianza País y además a otros funcionarios. Los descuentos, según notificó el equipo auditor de la Contraloría, se efectuaron sin ninguna autorización previa. El hallazgo se suma a la confirmación efectuada por exasambleístas de Alianza País, quienes aseguraron que entre 2013 y 2017, cuando el movimiento tenía 100 asambleístas en el legislativo, debían aportar hasta $400 mensuales para continuar engordando las cuentas del movimiento que durante 10 años recibió $18 millones de manos del Consejo Nacional Electoral. Jamás seremos ni cómplices ni encubridores. Las personas tendrán que responder por sus acciones. De que existen muchas entidades en donde la corrupción campea. Y el presidente me ha pedido que sea absolutamente riguroso en las intervenciones y que cuidemos cada centavo del afiliado. El informe borrador de la Contraloría aún está sujeto a los descargos de ley. Carlos Acoto, 24 horas. Esta semana estará listo parte del informe de transparencia de las obras emblemáticas contratadas por el gobierno anterior, que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. La refinería del Pacífico, la reconstrucción de Manabí constan en este primer informe. Que dentro de sus funciones priorizarán la elección de los jueces de la Corte Constitucional y de otras autoridades, dicen desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero lo cierto es que tienen otro tema pendiente. Al inicio de su gestión, ofrecieron investigar las obras contratadas en el gobierno anterior, como la refinería del Pacífico, el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, la refinería de Esmeraldas, el poliducto Pascuales-Cuenca, la reconstrucción de Manabí o el manejo de la deuda pública. El consejero Luis Hernández anticipa que parte de ese informe está ya casi listo. Esta semana ya tendremos una parte de los informes. Vamos a tener los informes sobre el tema de la refinería del Pacífico, la reconstrucción de Manabí y las escuelas del Milenio y lavado de activos en Petroecuador. $15,000 millones se estimaba invertir el gobierno anterior, más lo que aportaría Venezuela en la refinería del Pacífico, y esperaba inaugurarla en el 2012, es decir, hace 5 años, pero nada de esto pasó. En 2 semanas más, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio recibirá la segunda parte de los informes, donde se incluye estas obras. La refinería de Esmeraldas, lo que se refiere a Mandariacu, Toache, Pilatón y también los lavados de activos en la parte de deuda pública. Aquí consta el manejo de la preventa petrolera. También existe información sobre el caso Singue. En su momento, la Contraloría solicitó que dentro de la investigación que llevaba adelante la Fiscalía se incluya al expresidente Correa. Según esa entidad, el perjuicio para el Estado fue de $5.2 millones. Al comenzar la investigación desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, a través de la matriz de requerimiento de información, se solicitó datos sobre las obras, como por ejemplo, ¿cuál fue la comisión técnica que adjudicó el contrato? ¿Cuáles fueron los funcionarios que solicitaron el acta de recepción de la obra? Si esta estaba en el plan anual de contratación, entre otros aspectos. En total son al menos 16 proyectos de obras emblemáticas contratadas en el régimen anterior, las que están bajo investigación. Dayana Monroy, 24 horas. El economista y político ecuatoriano Mauricio Pozo Crespo declinó a su precandidatura a la alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano. Asegura que continuará aportando a los asuntos políticos, económicos y sociales del país. He decidido, en base a este esfuerzo que no ha dado los resultados que se ha buscado, declinar mi participación como precandidato a la alcaldía de Quito. La corrupción ha llegado hasta las altas esferas municipales, me refiero a la concejalía, a los concejales, donde todos sabemos, 2 de ellos asisten a sesiones con grilletes.
Las 3 cajeras que fueron aprehendidas para investigaciones por el robo de 1.4 millones de dólares de un banco en un centro comercial de Manta, en Manabí, quedaron en libertad. La Fiscalía continúa las investigaciones. Calificado como el robo del año, que inició presuntamente con un secuestro y terminó con la sustracción de $1.400.000. Lo más sorprendente es que los delincuentes no habrían ingresado al banco a sacar el dinero. Las mismas empleadas amenazadas retiraron el efectivo. Para llegar a la bóveda solo han pasado 2 de ellas, porque la bóveda no se abre con la clave de una de ellas, se abre con 2. ¿Los tipos ingresaron o no? No, ellos nunca ingresaron. Ellas, ¿esperaron fuera de, claro, esperaron fuera del banco. El abogado de la entidad bancaria sostiene que hay inconsistencias en las versiones de las empleadas. Si realmente esto fue planificado, debieron ellos haber dejado por lo menos los explosivos que tenía una de ellas en la cintura. Cuestionó la falta de seguridad que dieron los guardias de la entidad bancaria. Quien salga con un cartón ahí es revisado. Mientras que la parte defensora de una de las 3 cajeras aprehendidas sostuvo que ellas solo fueron víctimas de los delincuentes. Una vive en la ciudad de Puerto Viejo y otra en Rocafuerte, y le dijeron a la coordinadora, supervisora, que si podían dormir en la casa de ella, como son amigas. A lo que abren la puerta se encuentra con la ingrata sorpresa de 7 personas dentro de su domicilio con armamento de grueso calibre. En la audiencia de flagrancia, las aprehendidas quedaron en libertad. Hasta que se encuentren elementos que puedan realizar algún tipo de imputación en contra de ellas o en contra de cualquier otra persona. Se habla de una banda que planificó el robo hace 6 meses, ya que los delincuentes habrían alquilado un departamento en el mismo edificio que vive la jefa de caja, en donde se habría dado el presunto secuestro de las empleadas y de su familia. Al momento solo se investiga el delito de robo, aunque podrían darse otras indagaciones por el presunto secuestro.